Hola, hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien y con la mejor energía. Les doy la bienvenida a su canal favorito, el lugar donde hablamos de todo lo que nos apasiona del mundo del espectáculo, las series turcas que nos roban el aliento, los actores que nos enamoran y, por supuesto, los chismes que no podemos evitar comentar. Y hoy, prepárense porque tenemos un tema jugosísimo que sé que les va a encantar. Vamos a sumergirnos en el fascinante universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que nos hizo soñar, que nos mantuvo pegados a la pantalla y que, después de su separación, sigue generando ríos de tinta. Pero no se preocupen, no vamos a hablar de rumores vacíos. Hoy vamos a profundizar en una confesión que ha dado mucho de qué hablar, la supuesta admisión de Hande Erçel sobre haber sido injusta con Kerem durante su relación. ¿Será cierto? ¿Qué hay detrás de estas palabras? ¿Qué implicaciones tiene esto para el futuro de ambos? Todo esto y mucho más lo vamos a analizar a fondo en este vídeo. Antes de que nos metamos de lleno en el tema, quiero recordarles que si les gusta el contenido que preparamos con tanto cariño para ustedes, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque siempre estamos trayendo lo último y lo mejor del mundo del entretenimiento. Además, si les gusta este vídeo en particular, déjenme un like y compartan con todos sus amigos, familiares y conocidos que sean tan fanáticos de Hande y Kerem como nosotros. Así hacemos crecer esta hermosa comunidad y podemos seguir creando contenido increíble para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas. Dos jóvenes talentosos y guapísimos se conocen en el set de una serie que promete ser un éxito arrollador, Sen Kalkapm, o Love is in the Air como la conocemos en muchos países. Desde el principio, la química entre ellos es innegable. La forma en que se miran, la manera en que interactúan, la complicidad que transmiten, todo apunta a que hay algo más que una simple amistad y profesionalismo. Y efectivamente el rumor se confirma, Hande y Kerem están enamorados. Su romance se convierte en un torbellino mediático. Los paparazzi los persiguen a todas partes, las redes sociales se inundan de fotos y vídeos de la pareja, y los fans enloquecen con cada gesto de cariño que se demuestran. Hande y Kerem se convierten en la pareja del momento, en el ideal romántico de toda una generación. Viajan juntos, celebran cumpleaños juntos, se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales, todo parece perfecto. Pero como suele suceder en la vida real, la perfección es una ilusión. Después de un tiempo, los rumores de crisis empiezan a circular. Se dice que la relación se ha enfriado, que las agendas apretadas de ambos les impiden pasar tiempo juntos, que hay diferencias irreconciliables. Al principio, Hande y Kerem intentan desmentir los rumores, pero finalmente la confirmación llega, se han separado. La noticia cae como un balde de agua fría sobre los fans, que no pueden creer que su pareja favorita haya llegado a su fin. Y es aquí donde entra en juego la supuesta confesión de Hande Erçel. Según algunos medios de comunicación y cuentas de redes sociales, Hande habría admitido, en una entrevista o conversación privada, haber sido injusta con Kerem durante su relación. La noticia ha generado un gran revuelo, y todo el mundo se pregunta, ¿a qué se refiere Hande con esta declaración? ¿Qué tipo de injusticia pudo haber cometido? ¿Y por qué lo revela ahora? Para entender el contexto de esta supuesta confesión, es importante analizar la personalidad y la trayectoria de Hande Erçel. Hande es una mujer joven, ambiciosa y trabajadora. Desde muy joven ha luchado por hacerse un nombre en el mundo del espectáculo, y ha logrado alcanzar el éxito gracias a su talento, su belleza y su perseverancia. Sin embargo, el éxito también tiene su lado oscuro. La fama la ha expuesto a la crítica constante, a la presión mediática y a la invasión de su privacidad. Durante su relación con Kerem, Hande tuvo que lidiar con todo esto, además de con las exigencias de su carrera profesional. Es posible que en algún momento se haya sentido abrumada, estresada o incluso frustrada. Es posible que haya tomado decisiones que no fueron las más acertadas, o que haya actuado de manera impulsiva o irreflexiva. Es posible que, sin quererlo, haya herido los sentimientos de Kerem. También es importante tener en cuenta que Hande es una persona muy reservada y discreta. No le gusta hablar de su vida personal en público, y prefiere mantener sus relaciones sentimentales alejadas del foco mediático. Esto puede haber generado cierta tensión con Kerem, que es una persona más extrovertida y espontánea. Es posible que Kerem se haya sentido frustrado por la falta de comunicación o por la dificultad para conectar emocionalmente con Hande. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No tenemos la certeza de que Hande realmente haya hecho esta confesión, ni de que sus palabras signifiquen lo que algunos interpretan. Sin embargo, es interesante analizar estas posibilidades para tratar de comprender mejor la dinámica de su relación y los motivos de su separación.
¿Pero qué pudo haber provocado esa supuesta injusticia? Existen varias teorías que circulan entre los fans y los medios. Una de ellas apunta a la intensa presión mediática que ambos sufrieron durante su relación. Ande, al ser una figura pública muy expuesta, podría haber sentido la necesidad de proteger su intimidad y la de Kerem, lo que pudo haber llevado a ciertas decisiones que él interpretó como falta de compromiso o interés. Otra teoría sugiere que las apretadas agendas de ambos, repletas de proyectos y compromisos profesionales, dificultaron la convivencia y la dedicación de tiempo de calidad a la relación. Esto pudo haber generado sentimientos de soledad o abandono en Kerem, que Ande, quizás sin intención, no supo manejar adecuadamente. También se ha rumoreado sobre posibles diferencias de personalidad y expectativas en la relación. Ande, más reservada e independiente, podría haber chocado con el carácter extrovertido y romántico de Kerem. Sus diferentes maneras de expresar el amor y de vivir la relación podrían haber generado conflictos y malentendidos que, a la larga, terminaron por desgastar la relación. No olvidemos tampoco la posibilidad de que existieran celos o inseguridades, alimentados por la constante exposición mediática y por la interacción con otros actores y actrices en el ámbito profesional. Independientemente de cuál sea la verdad detrás de esta supuesta confesión, lo cierto es que la historia de Ande y Kerem nos deja varias lecciones importantes sobre el amor, la fama y las relaciones personales. En primer lugar, nos recuerda que el amor no es suficiente. Para que una relación funcione, es necesario que haya comunicación, compromiso, respeto, confianza y, sobre todo, empatía. Es fundamental entender las necesidades y los sentimientos del otro, y estar dispuesto a ceder y a negociar para encontrar un equilibrio que beneficie a ambos. En segundo lugar, nos muestra los desafíos que implica tener una relación en el mundo del espectáculo. La fama puede ser un arma de doble filo. Si bien puede abrir puertas y brindar oportunidades, también puede generar presiones, celos, inseguridades y dificultades para mantener la privacidad y la normalidad. Es importante tener una base sólida, tanto a nivel personal como profesional, para poder afrontar estos desafíos y evitar que la fama afecte negativamente la relación. En tercer lugar, nos enseña la importancia de aprender de los errores y de seguir adelante. Las relaciones terminan, y eso no significa que seamos fracasados o que hayamos hecho algo mal. A veces simplemente las cosas no funcionan, y es mejor aceptar la realidad y seguir nuestro propio camino. Lo importante es aprender de la experiencia, crecer como personas y estar abiertos a nuevas oportunidades. Volviendo a la pregunta inicial, ¿fue injusta Ande con Kerem? Es imposible saberlo con certeza. Solo ellos dos conocen la verdad de su relación y los motivos de su separación. Sin embargo, la supuesta confesión de Ande nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y sobre la importancia de ser honestos y transparentes con nosotros mismos y con los demás. Nos recuerda que todos cometemos errores y que lo importante es aprender de ellos y tratar de ser mejores personas. Y hablando de Kerem, ¿qué piensa él de todo esto? Hasta el momento, Kerem no se ha pronunciado públicamente sobre la supuesta confesión de Ande. Ha preferido mantener silencio y centrarse en sus proyectos.